Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio queremos hablarte sobre mitos del idioma español. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola, bienvenidos. Si están aquí es muy probable, casi estoy 100% segura que es porque están aprendiendo español o bien porque ya saben bastante español, pero quieren aprender más, quieren aprender cómo usarlo en la vida real, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Darte oportunidades de escuchar español de todos los temas para que puedas continuar mejorando y tener más confianza de hablar. Y bueno, aún si estás aquí porque eres un nativo del español, creo que este episodio va a ser interesante para ti, porque vamos a hablar de esto, de este idioma, del español o castellano. Interesante. Vamos a ver, pero vamos a hablar de algunos mitos que la gente cree, vamos a ver si son ciertos o si son falsos, sobre cosas relacionadas al idioma español. Así es. Y vamos a empezar con uno que yo sí he escuchado por ahí, que es que el español de España es superior. Uy. O es mejor. Uy. Mira, la verdad es que yo creo que usar la palabra superior y mejor en cualquier cosa es como, es bien subjetivo, ¿no? Claro. O sea, A menos ¿quién que... eres tú para decir eso? A lo mejor hay ciertas personas que pueden tener la educación, la exposición, todo lo necesario para decir eso, pero la neta es que decir que un español es mejor que otro es peligroso. Y retomando un poco lo que decías sobre que es difícil decirlo en muchos como ambientes de la vida, creo que solo en temas en donde hay métricas muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, no puede haber 2 ganadores en una Copa del Mundo, porque alguien mete más goles, listo, ¿no? Claro. Pero en cosas tan subjetivas como el lenguaje, como el idioma, es muy difícil poder decir esto. Y yo lo he escuchado por ahí en algunas conversaciones, no voy a decir en dónde ni de quién, pero sí hay personas que creen que el español de España es superior o mejor por el simple hecho de que, digamos, es la fuente, el origen, ¿no? El original, por así decirlo. Y que no podríamos quitarle esa etiqueta. Entonces yo diría que claramente esto es un mito, ¿no? O sea, es demasiado subjetivo. Puede ser que para ti, en lo personal, el español de España, tú creas que es el mejor porque te gusta más cómo suena, porque te gustan las palabras y para ti es el mejor. Ok, eso es totalmente válido, pero Claro. decir que es el único español correcto, bien hablado y el que debes aprender, pues no. Pero lo mismo pasa con el español de México, ¿no? O sea, para nosotros es como, no, pues claro, el español de México es súper claro, es muy bonito, pero puede haber una persona a la que ese acento no le guste y no lo quiera aprender y está perfecto, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya que hablamos sobre este mito, creo que este nos lleva perfecto al siguiente mito, que es decir que el español de España es castellano y el español del resto del mundo es español, ¿no? Muchas personas a veces se refieren como castellano a todo el español de España y es incorrecto, ¿no? Sí, o yo tuve algunos estudiantes cuando era maestra 1 a 1 que me decían, es que estoy aprendiendo castellano. Y yo, ok, pero yo digo español. No, es que tienes que decir castellano. Y yo así de, ¿no? Exactamente. Vamos a desmembrar un poquito este mito porque técnicamente y lo que realmente sucede es que castellano viene de Castilla, que es una zona específica, una región de España. Y en realidad fue el primer, digamos, dialecto del cual se originó del latín, ¿no? Todos sabemos que el español tiene una ascendencia, una familia que viene del latín. Entonces, esta región de Castilla fue, digamos, el primer dialecto que se formó y que posteriormente dio lugar a lo que hoy conocemos ya como español. Pero también debemos recordar que en España hay muchos otros lenguas oficiales, Claro. otros dialectos que se hablan hoy en día. Sí, porque aquí hay un problema. España
es el país. Español no solamente sería el idioma, sino el adjetivo que describe, por También, ejemplo, a las claro. personas que viven en España. Él es un hombre español, ¿no? O un vino español. Entonces, para ellos, decir que español es el idioma no resulta tan claro porque, como dijo David, existen otros idiomas en su territorio, por ejemplo, el vasco, el gallego, etcétera. Entonces, por esa razón, a muchas personas en España prefieren decir castellano. No tenemos ese problema en el resto de los países hispanohablantes porque nuestros países se llaman diferentes, ¿no? Claro. México, mexicano. Por lo tanto, decir que mi idioma es español no me genera ningún conflicto. Exactamente. El siguiente mito es que el español es un idioma demasiado difícil y que no vale la pena aprenderlo porque toma mucho tiempo aprenderlo. Y bueno, yo también he escuchado lo contrario. He escuchado gente que piensa que el español es súper fácil. Y aquí otra vez el problema es que estamos usando adjetivos como absolutos, ¿no? Exacto. Decir mejor, superior, fácil, difícil. Todo esto es bien subjetivo, nuevamente, porque depende de muchas cosas. Y yo diría que el primer factor es cuál es el idioma nativo de la persona que lo va a aprender. Porque una cosa es tener facilidad para aprender otros idiomas, quizás te encanta aprender la gramática y para ti es muy interesante y por lo tanto la aprendes más fácil porque no estás luchando contra ella. Todas esas son características personales de cada persona, la forma en que aprende o no, pero también es una realidad que los idiomas vienen en familias, ¿no? Y que por lo tanto hay idiomas que tienen las mismas raíces que el español, como el portugués, el francés, el italiano, y por lo tanto personas que ya hablan estos idiomas van a encontrar más similitudes y por lo tanto su cerebro va a tener que romper menos barreras mentales para aprender el idioma, porque es como, sí, es como en mi idioma, o puedo encontrar muchas similitudes con mi idioma materno en vocabulario, en pronunciación, etcétera, en estructura, y por lo tanto puedo avanzar más rápido. Claro que si tú vives del otro lado del mundo y hablas un idioma súper diferente al español y además asumas que no te gusta mucho la gramática o que no tienes exposición, que esa es otro factor importante, si no tienes con quién hablar, si no lo escuchas, etcétera, claramente va a ser muy difícil para ti, ¿no? Entonces, yo creo que totalmente es un mito. Sí, y también a eso que menciona Ana, podríamos unir un factor muy importante, sobre todo cuando la persona que quiere aprender el idioma viene de una parte gráfica o de los grafos escritos en su lengua materna completamente distinto. Pensemos en las personas que, sobre todo de Asia, ¿no? El chino, el japonés, el coreano, muchos idiomas tienen sus propios sistemas de escritura completamente distintos. Eso lo vuelve N veces mucho más difícil de aprender porque no solo tienes que aprender a hablar, tienes que aprender la manera gráfica de cómo se ve el idioma. Entonces, claramente es muy subjetivo. Si tú vienes del italiano y eso que son iguales, pues es mucho más fácil, ¿no? Sí, y solo quisiera decir que yo veo cosas fáciles y difíciles del español, ¿no? Una de las cosas fáciles es que es un idioma muy fonético, como se lee, se dice. Entonces, si aprendes la pronunciación de las letras, ya sabes. Estás del otro lado. Sí, ya sabes en leer, cuanto a pronunciar, la fonética. etcétera. Es un idioma muy abierto. Entonces, si aprendes a abrir mucho la boca, suena mucho mejor. Y también una cosa difícil sí tiene que ver con que hay muchas conjugaciones para cada persona. Yo te diría esas 3 cosas así a bote pronto. Son cosas fáciles y difíciles del español, pero me encantaría que nos cuentes para ti qué es lo fácil o lo difícil de español. Y bueno, otro de los mitos que queremos compartirte, porque lo hemos escuchado mucho, no exactamente así como es que el español es el más rápido del mundo, pero mucha gente nos dice es que hablan muy rápido los nativos, ¿no? Y es un mito sí y no. Vamos a desglosarlo también un poquito, porque oficialmente el idioma más rápido del mundo, ¿cuál creen que es? Yo no tenía idea. Yo hubiera pensado otra cosa. ¿Cuál crees? Ya leí la respuesta en tu computadora, pero tiene mucho sentido para mí. Yo también lo había pensado. ¿En serio? Sí, porque, bueno, es el japonés y mi hermana estudia japonés y por eso he podido escuchar
Y cuando escucho es como, ¡ay, no! Eso está súper rápido. Ujú. Bueno, vamos a darte unos datos que a lo mejor significan algo o no para ti, pero esta es la idea. El japonés tiene una velocidad promedio. Obviamente va a haber personas que lo hablan mucho más despacio, mucho más rápido y todo eso, pero es una velocidad promedio de 7.84 sílabas por segundo. No. Sílabas. Está súper rápido. A ver, pues recuérdanos, ¿qué es una sílaba? Una sílaba, no me acuerdo de la cosa técnica, pero básicamente es una unidad de sonido, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, Una. papá tiene 2 sílabas, ¿no? Y algo muy interesante es que el segundo idioma rápido es el español. Entonces, ¡Qué locura! no estamos tan lejos de este mito, Ajá. aunque en estricto sentido, el mito es que es el idioma más rápido del mundo, Ujú. es el 2. Entonces, El es segundo más rápido. el segundo más rápido. Y te vas a sorprender un montón porque dijimos que el japonés es 7.84 sílabas por segundo. El español es 7.82. Entonces, No, yo no lo veo. No lo veo. No lo sé, veo. Dije 4 sílabas en un segundo. No lo veo. no. A ver, puedo decir, no lo veo para nada. No lo veo para nada. No lo veo para nada. Sí, son 7, Sí. más o menos en un segundo. Es posible. Yo Es no posible. hablo. Yo no hablo rápido. Y no crean que solo para el podcast. Yo no hablo Ujú, rápido ujú, en la vida ujú. real. Pero sí, está bastante interesante esta métrica. Métrica. Ujú, ujú. El tercero es el euskera, después el finlandés y el italiano. Órale. Yo hubiera pensado que el francés, para mí el francés suena muy rápido. Debe estar por ahí en los Ujú. primeros también, pero bueno, el italiano también suena bastante rápido. Claro. Pero bueno, entonces este es podríamos casi darle el acierto de que Sí. es un mito Casi real, cierto. casi real. Somos o hablamos el segundo idioma más rápido del mundo. Qué interesante. Ujú. Otro mito es que en español existe un fenómeno que se llama voceo. Voceo. Y existen personas que piensan que todos los que hablan español lo sí. usan, ¿no? En México, etcétera. Ujú. Y particularmente el mito es que los españoles vocean, que la diferencia entre España y América Latina es que los españoles vocean y América Latina no. Pero Y es falso, pero vamos a exactamente. empezar. Ok, ¿qué es el voceo? Exactamente. Vocear es usar voz. Ajá, ¿no? el pronombre vos. Pronombre voz. Si tú has visto nuestros cursos y has tenido la posibilidad de ver nuestros cursos, cuando explicamos las conjugaciones de los verbos, nunca vas a escuchar vos. Claro. Vos básicamente es lo mismo que tú. Ujú. Es para referirse a la segunda persona, ¿no? Tú. Pero realmente los españoles no usan vos. Tan, tan, ¿Quién tan. usa vos? Exactamente. Esto es más bien de América del Sur. Ajá. Argentina, Uruguay y algunas regiones de Bolivia. Entonces es muy interesante y yo he escuchado claramente que me han dicho este mito, como cuando los españoles vocean, ¿no? Sí. Y es así de... No, los españoles no Los- vocean. Lo que hacen Pero, los españoles es usar el pronombre vosotros. Vosotros. Vosotros es lo mismo que ustedes, ¿no? O Ujú. sea, en México usamos ustedes dicen, los españoles dicen vosotros decís. exacto. Ujú. No, ¿decís? En México diríamos ustedes hablan español. En España dirían vosotros habláis español. Es una Ujú. conjugación que ellos prefieren, pero esto no se llama voceo. Ujú. Entonces, este sí es uno de los grandes mitos y creo que también entre hispanohablantes a Sí. veces nos confundimos un poquito y hablamos Creo que yo de- he dicho alguna vez que eso se llama voceo. Yo he cometido Exactamente. este error. Y no, pues vos, vosotros, y bueno, nosotros no usamos nada de eso en esta parte de América Latina. Sería interesante investigar el origen. Yo asumo que en Argentina y estos lugares tiene que venir de vosotros. O sea, Yo como creo que una sí, forma porque, corta. por de ejemplo, vosotros hacéis, vos vos. hacés. Es Como que le similar quitan sin una la I, I, la le I que es la quitan- más difícil de Si hay pronunciar. algún lingüista argentino que nos esté viendo y conoce un poco más sobre la historia de esto, creo que es muy interesante ver cómo se va perdiendo, por así decir, o modificando el idioma. Otro mito es que lo más importante es la gramática al aprender español. Mira, Uy. mira.
A mí, Ana, me encanta la gramática. Creo que es fascinante poder diseccionar un idioma hasta el punto de entender cómo funciona, por qué funciona, los ejemplos, las excepciones. Yo soy una super nerd. ñoña de la gramática. Pero aún así, yo te digo que esta es mi percepción. Otra vez es muy absoluto decir que lo más importante es. Yo no creo que sea lo más importante. Puede ser una opinión subjetiva, tú cuéntame qué piensas, pero lo que yo sí veo es que aunque la gramática es la estructura base de un idioma y sí es importante, no puedes... Creo que sería muy rara la persona que puede hablar español sin jamás estudiar nada de gramática. La verdad, lo veo difícil. Necesitas reglas para todo. Exacto, son las reglas que siguen los nativos. Entonces, hay veces que no vas a poder entender cuándo usan uno y cuándo usan otro sin sentarte a leer las reglas un poquito, ¿no? Pero bueno, el punto es que lo que yo he visto es que la gente que se enfoca solo en gramática, nunca o rara vez o demasiado tarde dan el paso a hablar. Entre más te enfocas en esta es la regla, tengo que hacerlo así, si no lo digo así es incorrecto. Lo que quiero decir es que la gramática es un hoyo negro. Nunca se termina. Siempre va a haber un tema más, una excepción más, un matiz más. Y si tú piensas que solo necesitas estudiar gramática, cada vez vas a encontrar más y más y más y más cosas que estudiar y vas a sentirte... Es que no puedo hablar porque todavía no sé todo, porque todavía cometo errores, porque no conozco todas las reglas. Y eso, la verdad, yo pienso que es algo bastante triste, porque ¿para qué quieres aprender un idioma si no lo vas a usar? Si no te vas a comunicar, si no vas a permitir que abra esas puertas para conocer gente nueva, viajar a un país nuevo, comunicarte con los nativos. Entonces, yo diría, la gramática no es lo más importante, sí es importante, pero yo creo que lo más importante es un equilibrio adecuado de todas las habilidades, de poder entender, leer, escuchar, hablar. Ha dicho. Es un tema que me gusta mucho, sí, lo siento. Por si no se nota. No, me encanta. Y a mí otra cosa que he escuchado y que me gusta mucho de este mito es que hay palabras en español que están mal. Y específicamente he escuchado palabras que están mal por ser anglicismos. Y aquí entramos, de hecho tuvimos por ahí un episodio con tu papá que hablamos sobre este tema. Y hablamos de lo que son préstamos lingüísticos, ¿no? O sea, el préstamo que tomamos de otros idiomas para el español. Y creo que yo diría que es un mito, no diría que igual está mal. Obviamente el idioma va cambiando. Pero hoy en día tenemos palabras que tienen origen árabe, que tienen origen náhuatl y evidentemente latín, ¿no? Entonces, el español en sí mismo ha sido una evolución, un conjunto de préstamos lingüísticos de otros idiomas, otros lenguajes. Entonces, decir que están mal porque son anglicismos es también un poco complejo, ¿no? Claro, y yo pienso, o sea, en el pasado, cuando empezamos a tener palabras que venían justo de otras cosas, a lo mejor las personas decían como, ay, no, es que eso no es español como correcto y etcétera. Pero finalmente han pasado los siglos y ahora la gente usa ese español como el español puro, como el español correcto. Pero vienen nuevas palabras, nuevos préstamos, etcétera, y obviamente nos da nostalgia y es como, no, es que eso no está bien, ¿no? Esa es una de las explicaciones, que nos da nostalgia el español que nosotros conocemos como correcto. Aunque sí, la verdad es que en muchas ocasiones se utilizan anglicismos cuando sí existe un equivalente en español y más antiguo. Claro. Es decir, que no inventamos una palabra en español, lo cual estaría bien. Cuando tienes cosas, por ejemplo, como chip, internet, claramente vienen de inglés y no puedes hacer nada al respecto y no vamos a crear una nueva palabra. Pero la verdad es que sí hay veces en donde, como en el episodio anterior, en lugar de decir tomar un break, podrías decir tomar una pausa, tomar un descanso. Y ahí es donde entra el debate de por qué usamos inglés cuando existe algo en español. Exactamente. Y para esto vamos con otro mito que tiene que ver justamente con la organización que se dedica a normar el español, ¿no? La RAE, hemos hablado, la RAE, la Real Academia Española, tiene un mito, o hay un mito alrededor de esto. La RAE dicta o nos manda cómo se debe de hablar
o cuál es el español correcto. Uy, y esto es todo un tema porque nosotros consistentemente hemos visto los cambios que ha hecho la RAE y en muchos de ellos no estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Además, la RAE es un organismo que por ser humano no puede abarcar todos los regionalismos, modismos, etcétera, de todos los países y regiones que hablan español en el mundo. Así que muchas veces en el diccionario dicen algo como esto significa tal, pero en México significa algo distinto, claro, y en Colombia también. Y no vas a venir a decirle a todos los mexicanos, no, es que lo que ustedes han dicho durante 300 años es incorrecto. No, y no me importa lo que tú digas, ese es el español que hablamos en mi país y así me entiendo con la gente, ¿no? Entonces, creo que a veces nos enfrascamos muchísimo en decir que el español tiene reglas, sí, pero también es una cosa viva. Y sí, más bien es como la RAE es una observadora de lo que sucede, pero lo que sucede en la vida real es la regla. Exactamente. De hecho, podríamos decir que la RAE recomienda y registra lo que está pasando en el lenguaje, ¿no? Decir eso que impone sería mucho más difícil porque tendría que ser una institución casi con un sistema de justicia, ¿no? Como claro, decir, a la cárcel del idioma, ¿no? Como no estás cumpliendo y cosas así. Obviamente esto no sucede. Realmente, pues sí, como dice Ana, la lengua está viva y los que hablamos el idioma somos los que vamos moldeando el idioma, no una institución, ¿no? Creo que es de las pocas cosas que podríamos decir que realmente la población, la democracia modifica la cosa, ¿no? La institución y no al revés. Y quiero terminar justamente con este mito. El español es el idioma más hablado del mundo. ¿Lo has escuchado? Sí. Bueno, primero que nada, hay dos factores. Uno es el número de hablantes nativos que lo hablan y no es el primero, es el segundo. El primero hoy en día es el chino mandarín. Y el número 2, si estás midiendo los hablantes totales. ¿No? Los que lo han aprendido. Los que lo han aprendido. Y aquí, interesantemente, no es ni el chino, no es ni el español, es el inglés. El inglés, claro. Claramente por, por cultura, porque así lo hemos ido aprendiendo y se ha ido utilizando el idioma inglés como un idioma internacional, es el mayor número de hablantes, digamos, totales. Las personas que pueden hablar inglés y su idioma nativo son mucho mayores que los que hablan chino y los que hablan español. ¡Órale! Esperamos que próximamente sea el español. Esta métrica sea el español. Bueno, pues fue todo por este episodio. Esperamos que hayas aprendido mucho vocabulario. Nos emocionamos al hablar de este tema, así que hablamos de forma muy nativa, un poco complicada, más natural. Entonces, creo que te va a ayudar mucho. Entonces, nos vemos la próxima semana. Adiós.